Buenas tardes, ¿se escucha? ¿Estamos bien? Muy buenas tardes, les doy la bienvenida a todas y a todos a esta charla que forma parte del programa Hate Festival Presenta Lima, en coorganización con nuestra universidad, la Pontificia Universidad Católica del Perú, que tiene a su cargo una serie de charlas con invitados internacionales que han venido para el Hate Festival Arequipa. Está con nosotros el día de hoy, tenemos el placer de tener al neurocientífico argentino Rodrigo Quiroga en la charla Entendiendo el Cerebro. Rodrigo es un profesor investigador del ICREA y jefe del Laboratorio de Percepción y Memoria en el Instituto de Investigación del Hospital del Mar en Barcelona, y anteriormente fue el director del Centro de Neurociencias de Sistemas y jefe de bioingeniería en la Universidad de Leicester en el Reino Unido. Es muy conocido, y creo que a ustedes les va a sonar más familiar cuando les comente que él descubrió las neuronas de concepto o neuronas Jennifer Aniston. Y ha publicado varios libros, entre ellos es La Memoria, Borges y la Memoria, y Cosas que nunca creeréis. Y si están interesados de adquirir alguna de sus publicaciones, afuera la librería PUC ha puesto a disposición una de sus publicaciones. Acompañan en esta mesa, que se llama Entendiendo el Cerebro, los profesores, la profesora María Fernández Flecha, lingüista, docente del Departamento del Académico de Humanidades, ¿no? Especialista en intervención en el lenguaje, el profesor Joseph Crawford, del Departamento de Comunicaciones, ¿no? Es un profesor investigador también del Caribe colombiano que ahora se encuentra en nuestra universidad. También se encuentra con nosotros también el profesor neurocientífico, además, Renato Paredes, quien está a cargo del Laboratorio de Neurociencia Cognitiva Computacional que pertenece al Departamento de Psicología. Para no aburrirnos más, aquí termina mi intervención. Yo soy Marilu Ponte, Dirección de Asuntos Culturales. Espero que disfruten mucho esta charla entre estos 4 especialistas y reitero mi agradecimiento, Rodrigo, de estar aquí compartiendo con nosotros. Muy bien. Gracias. ¿Se escucha, no? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Gracias, Marilu. Gracias, Rodrigo. Gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy en esta conversación. Yo tuve la suerte de conversar con Rodrigo el sábado en el High Festival, así que voy a retomar un poco las preguntas que se me quedaron pendientes en el tintero. Y si te parece, tenía 2 preguntas sobre las que me gustaría conocer un poco más tu postura. Entonces, temo que sean un poco cargadas, entonces si te parece te hago una, nos contestas y luego hago la otra para no saturar. El libro de Rodrigo que más o menos motiva esta conversación del día de hoy tiene como uno de sus núcleos este descubrimiento de las neuronas de concepto, neuronas Jennifer Aniston, ¿no? Que en principio son neuronas o pequeñas redes neuronales que responden selectivamente a estímulos relacionados con ciertos conceptos, ¿no? Y Rodrigo propone una relación, entiendo yo, clara, directa y necesaria entre estas neuronas de concepto y el lenguaje, que es el tema que evidentemente a mí me interesa sobremanera. Estos 2 elementos de neuronas de concepto y lenguaje conversamos nosotros el sábado también, en términos filogenéticos, en términos de la evolución de la especie, habrían evolucionado en lo que Rodrigo llamó en ese momento de manera muy clara y acertada una especie de círculo virtuoso, ¿no? Es decir, se habrían como ayudado mutuamente para ir surgiendo y definiéndose en la evolución del ser humano, ¿no? Y estas neuronas de concepto, habrían permitido también el pensamiento más abstracto, el más complejo, ¿de acuerdo? Ese que parece ser específico y, diría yo, exclusivo de nosotros como seres humanos. Y que son parte inherente del lenguaje, ¿no? Y eso me lleva un poquito al tema de la comunicación animal, que es algo que comenzamos a conversar el sábado, pero que luego me quedé pensando y dije, voy a preguntar esto el lunes. Hay quienes defienden la existencia de algún tipo de conceptos en ciertas especies animales. Y de hecho, en tu libro mencionas, pero a propósito de la inteligencia animal, el caso de los monos Verbet, ¿no? Que tienen estas 3 llamadas de alerta para 3 tipos de depredadores. Y los congéneres, los conespecíficos de estos monos reaccionan de maneras distintas en función de la llamada, con lo cual
algunos especialistas interpretan esto como evidencia de que habría ciertos conceptos, ¿no? Entonces, me quedé pensando cuál es tu postura sobre esto, porque en principio entendí que no, digamos, apoyabas la existencia de neuronas de concepto en otras especies, ¿no? Entonces, ¿cómo reconciliamos con estas conductas? O sea, eso probablemente, bueno, de todo, gracias por invitarme acá a Lima, gracias por estar acá. Bueno, yendo a tu pregunta, yo creo que vos capaz de la respuesta mejor que yo, pues no es mi tema. Pero una cosa es comunicarse, otra cosa es tener lenguaje, es hablar. Entonces, los monos de hecho tienen más de 3, tienen creo que hasta 9, se han descrito tipos de chillidos que son distintos. Entonces, los 3 que vos mencionás están muy estudiados, son muy claros y se ha reproducido en el laboratorio. Tienen un chillido que es para un peligro del aire, que es por ejemplo que venga un águila, y cuando escuchan ese chillido, que alguien pega el grito, se meten abajo de una roca. O sea, se esconden defendiéndose un peligro que venga del aire, de un águila o lo que sea. Tiene otro chillido que es distinto, que es para el peligro de tierra, una pitón. Entonces, cuando escuchan ese chillido, se suben al árbol. Y tienen otro chillido distinto que es para un leopardo, por ejemplo, ¿sí? Un animal que viene corriendo, y reaccionan acordemente. Pero el lenguaje va más allá de eso. O sea, yo no soy lingüista, no tengo una definición del lenguaje, pero una característica principal del lenguaje es que vos podés hacer abstracciones y las combinás. Vos generás sintaxis. Entonces, yo no es solo que digo que esto es vaso y esto es agua, es que yo puedo combinar y yo puedo decir, bueno, un vaso de agua, un vaso con agua sobre la mesa. Entonces, cada palabra, o cada sustantivo, si quieren, esto es de Borges, es en sí una abstracción. Pero el lenguaje no es solo tener ciertas representaciones, sea un chillido, peligro de tierra, peligro de aire, peligro, no sé, rastrero, sino, primero, tener un vocabulario mucho más grande, porque con 3 cosas no hacemos nada. O sea, si no nos quedamos con vaso, agua y mesa y mucho lenguaje no vamos a poder desarrollar. Pero segundo, la capacidad de combinar esas cosas. Y eso es lo que hasta el día de hoy se cree que los animales no tienen. Entonces los lingüistas, Chomsky o Pinker o gente que estudia esto, probablemente vos, van a decir, no, momento, o sea, una cosa es poder comunicarte, que lo puede hacer un mono, lo puede hacer un perro, los perros pueden ladrar, ¿no? O sea, el perro te puede decir, tengo hambre, porque te empieza a gemir, pero eso no es lenguaje, o sea, eso es como un simbolismo. Un perro también te entiende que suena la campanita, el efecto de Pavlov, ¿no? Ella saliva porque sabe que viene la comida. Pero eso no es lenguaje, eso es que tenés una reacción de que un estímulo te pueda dar lugar a una respuesta, a una cosa específica, pero no tiene la capacidad combinatoria que tenemos los humanos para desarrollar, para poder comunicarnos. Y así como follow-up, pero sí, definitivamente, y de hecho la postura del lingüista puro y duro es clara, ¿no? Es decir, efectivamente, como dice Rodrigo, sintaxis no, tal vez un micro vocabulario como lo que entiendo que podría haber en estos monos, sí, ¿no? Pero la gran brecha en la cual ya no sería una diferencia de grado, sino una diferencia absoluta sería el tema de la sintaxis, ¿no? Pero hay otra, perdón, porque vos me lo dijiste y me olvidé de decírtelo. Los animales tienen abstracciones, los animales tienen nociones de concepto. Ajá. Para una rata, un gato es un gato. Y si no entiende que un gato es un gato, se muere. O sea, y la rata entiende que queso es queso y veneno es veneno. Y no los mezcla. O sea, y vos le podés poner un queso en distintas representaciones y va y se lo come. Le pones veneno, distinto tipo de veneno, y la rata no es tonta. Se da cuenta, a no ser que le engañes pensando que era queso, no sé. Ahí están las trampas. Pero el gato tiene representación, la rata o el gato o el perro tienen representaciones de conceptos. Para un ratón una serpiente es una serpiente y no se le anima, o sea, sale disparado. Y la serpiente puede ser una cascabel, una pitón o lo que sea. El ratón va a salir disparado. Nunca le va a hacer frente a una serpiente. Por más que la serpiente sea completamente distinta en un caso o en el otro. Entonces, el ratón tiene el concepto de serpiente, tiene el concepto de gato, el perro tiene un concepto del amo, o sea, del dueño, lo reconoce. La diferencia fundamental está en que nosotros encontramos en humanos neuronas que te dan una representación explícita de los conceptos. Entonces, nosotros no es solo que tenemos conceptos, sino que tenés neuronas específicas que están representando conceptos. Una persona, un objeto, un lugar o lo que sea.
Eso en otros animales no lo hemos encontrado, no existe. Entonces, vos podés tener nociones de conceptos, pero no tenés una representación neuronal explícita de esos conceptos. ¿Porque no hay lenguaje? Yo creo que es porque el ser humano, desde hace probablemente decenas de miles de años, probablemente 100.000 años, ha venido evolucionando con el uso del lenguaje, el sapiens. Entonces, esto es lo que vos mencionabas, el círculo virtuoso. El hecho de que hayamos venido evolucionando con uso del lenguaje hace que empecemos a pensar en términos de abstracciones, porque las palabras son abstracciones. O sea, caballo es una abstracción. Yo no le digo que el caballo es árabe o argentino o blanco o negro, le digo caballo. Entonces, el término de que podamos pensar y comunicarnos en términos de abstracciones, yo creo que con la evolución en los últimos 100.000 años probablemente ha desarrollado representaciones neuronales de estas abstracciones, que no están en otras especies porque no piensan en términos de lenguaje, no piensan en términos de palabras. Súper, gracias. ¿Cómo estoy de tiempo? ¿Me queda tiempo para hacer una? Estamos un poco complicados con el tiempo. Bueno, también como seguimiento, ¿no? Pero tal vez te la hago muy breve, principalmente porque creo que es súper interesante que el público pueda escuchar la explicación, ¿no? Pero hablamos también el sábado sobre esta visión de la memoria que tiene como un componente indispensable el olvido, ¿no? Y ya de eso fuimos a Funes el Memorioso y a Borges y surgieron una serie de asociaciones muy específicas, ¿no? Y esto me hacía pensar, que es algo que conversé en su momento con Renato también, de ciertos trastornos del lenguaje en los que la afectación principal parece ser justamente que el mecanismo de adquisición, en lugar de funcionar por abstracción, funciona por memorización, ¿no? Entonces, sujetos que en el proceso de adquisición del lenguaje, en lugar de abstraer reglas y olvidar muchas veces casos concretos, se quedan en la memorización del token, digamos, de la instancia, ¿no? Entonces, esto me parecía una buena entrada para que puedas también contarnos un poco más acerca de tus teorías de la memoria y el olvido como parte inherente de la memoria, que está a la base de lo que entendemos como pensamiento humano, ¿no? Sí, o sea, yo creo que lo que define la memoria humana, a diferencia de la memoria en otras especies, en otros animales, es el olvido. Esto es de Borges. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque nosotros abstraemos y nosotros tendemos a recordar en términos de abstracciones. ¿Qué quiero decir con eso? De que si ustedes están acá escuchándonos, muy probablemente no recuerden cada una de las palabras que estamos diciendo. Van a recordar la idea de la charla. Y es más, capaz que se olvidan los detalles. Ahora, como se los voy a decir, se van a acordar, pero se van a olvidar si yo tengo una remera negra o azul o marrón oscuro, no importa, ¿sí? Entonces, todos los detalles los van dejando de lado y se concentran en lo esencial. Eso lo permite el lenguaje. Pero eso de concentrarme en lo esencial implica descartar un montón de detalles. De hecho, olvidarlos. Ni siquiera, no es que los codifico y los voy perdiendo con el tiempo, ni siquiera los codifico, porque no me interesa. Entonces nosotros, a partir de nuestro pensamiento, creo que la clave está en que no tratamos de recordar todo lo que nos está pasando, sino que nos enfocamos en lo esencial y el resto lo dejamos de lado. Y para eso nos ayuda el lenguaje, porque le atribuimos palabras a los pensamientos, y al atribuirle palabras estamos dejando un montón de cosas de lado. Si ustedes piensan, vino Rodrigo y dio una charla sobre el olvido, ya al decir vino Rodrigo, están pensando en mí y no están pensando necesariamente en si me afeité, si tengo una remera negra o verde o lo que sea. Están pensando en el concepto. Los detalles lo dejan de lado. Y muchas veces esos detalles confunden. Entonces, si yo quiero hacer un pensamiento inteligente, interesante, si estoy abarrotado de detalles, como el cuento de Borges, Funes el Memorioso, es como que me confundo, me voy por las ramas, no soy capaz de enfocarme en lo esencial. Y abstraer, pensar en términos de conceptos, el condimento fundamental para abstraer es olvidar detalles, ¿sí? Entonces, ustedes pueden abstraer un concepto cuando dejan los detalles de lado. Entonces, cerrando, esto es más de Borges que mío, pero una característica fundamental de la memoria humana o del pensamiento humano es que abstraemos, pensar menos en términos de abstracciones. Y abstraer implica olvidar. Gracias. Bueno, buenos días. Bueno, Rodrigo, quería empezar agradeciéndote por
tu libro. Creo que para quienes estamos iniciándonos en las neurociencias, en este camino de investigar, brinda mucha perspectiva para entender la relevancia de las preguntas que nos hacemos y el trabajo que hacemos diariamente en el laboratorio. Y en ese sentido quisiera que podamos conversar más sobre la idea de las neuronas del autoconcepto, que en algún momento las mencionas en tu libro, no sé si las llamas exactamente así, pero aquellas con las cuales nos conceptualizamos a nosotros mismos. Acabas de mencionar cómo la memoria es especial en el ser humano y distinta en los animales. Entonces, ¿cómo crees que esas diferencias pueden llevarnos a crear un sentido de nosotros mismos, un sentido del yo, que sea distinto quizá al que puedan tener otras especies también? Es que es volver un poco a lo mismo que decía recién. La capacidad de pensar en términos de abstracciones te permite concentrarte en lo esencial. Entonces, eso te permite un pensamiento mucho más elaborado. ¿Por qué? Porque vos pensás sobre pensamientos. O sea, una abstracción es un pensamiento, un concepto es un pensamiento. Es muy distinto a que, si yo te describo lo que estoy viendo acá, un vaso de agua, es muy distinto a que si vos tenés la imagen de esta cosa que es de vidrio con este líquido adentro y que pueden ser 10.000 cosas distintas, pero yo ya le estoy extrayendo un sentido y estoy dejando de lado un montón de detalles. Entonces eso me permite tener un nivel de pensamiento mucho más elevado que si yo estuviera pensando en términos de lo que veo enfrente mío, sin atribuirle un significado. ¿Por qué? Porque a partir del momento que yo digo esto es un vaso de agua y no estoy pensando en todos los detalles que tiene acá unas letras o un logo, lo que sea, bueno, es de la universidad, tampoco tiene un sentido, ¿no? Pero lo que sea, ¿no? Y esto me permite hacer asociaciones mucho más avanzadas. Yo puedo decir, mira, justo, me acuerdo que también me dieron un vaso de agua en la última conferencia y que esto que el otro, y en la otra no me dieron un vaso de agua y me quedé. Entonces yo puedo como hilar una serie de pensamientos a partir del sentido que le doy a las cosas. Entonces, así como es con un vaso de agua, puede ser con una persona. Entonces, yo recuerdo que nosotros tuvimos la charla en el Hey Festival y me acuerdo que vos sos lingüista y que me preguntabas sobre cosas relacionadas a la lingüística y que salió una discusión para mí interesante porque hablamos de cosas en las que no solemos hablar, las que yo no suelo hablar porque me suelen sentar con neurocientíficos o gente que hace inteligencia artificial, bueno, eso para la noche. ¿Sí? Pero yo tengo una noción tuya y yo puedo abstraer. Yo digo, bueno, y ella es profesora de lingüística, entonces, y me acuerdo las asociaciones, porque terminamos hablando de lenguaje, a mí que me interesa muchísimo. Y al hacer una abstracción tuya, o tuya ahora que te conozco, es como que me permite un pensamiento mucho más elaborado. Entonces, me permite hacer asociaciones, me permite recordar de otra manera. Y me permite tener una concepción de la persona que tengo al lado que es distinta a que si ella fuera una foto. Es que yo tengo la imagen tuya sentada al lado mío en el High Festival y que ni me acuerdo que tenías puesto, que estaba vestida así y asá y que estaba de perfil y que esto que el otro. No importa eso, no es esencial, lo importante es lo otro. Y así como tengo esa abstracción para ustedes, la tengo también para mí mismo. Entonces, yo soy la persona, o sea, no soy una persona que estoy vistiendo esta remera o esta camperita o lo que sea. Yo soy, y yo puedo abstraer cosas sobre mí mismo también. Y puedo abstraerlo distinto en distintas circunstancias. Entonces, eso me permite también tener cierto tipo de razonamientos o cierto tipo de pensamientos que probablemente no los tendría si yo tuviera acceso a toda la información sobre mí. Entonces, no sé, yo puedo pensar, capaz que lo que estoy diciendo ahora ustedes lo pueden asociar con lo que escucharon en alguna charla del High Festival. Y yo pienso sobre mí mismo como un concepto despojado de detalles, ¿sí? Un concepto de mí mismo. Entonces, de nuevo, es el mismo mecanismo, me permite pensamientos y asociaciones, el hecho de tener un concepto mío del yo, que capaz que no lo tendría si estuviera abarrotado de detalles sobre mí mismo. Gracias. Sí, yendo en esa línea y quizá problematizando un poco más en los detalles,
la idea que construimos en nosotros mismos, digamos, la autoconciencia del cuerpo, que es una parte de la idea que tenemos en nosotros mismos, implica también información sensorial, interoceptiva, propioceptiva. Tenemos mucho input del cuerpo que podemos no tener de otra persona. Sí, interactuamos con otra persona, pero no estamos en sus sentidos, no estamos recibiendo esa información. Y esa información interoceptiva, sensorial, es constante. Todo el tiempo estamos recibiendo información de nuestros sentidos y llegamos a abstraer la idea de que estamos dentro de nosotros mismos, o que pertenecemos a un cuerpo, o nos identificamos con un cuerpo. Entonces quisiera preguntar qué piensas que pasaría, o cómo crees que es la interrelación entre este sistema de neuronas de concepto o de autoconcepto y experiencias ilusorias del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo que hablas de Robocop, hablas un poco de la ilusión de mano de goma o de cambios de cuerpo, existiendo esas manipulaciones que pueden ser experimentales, pero también hay otras un poco más agresivas, por ejemplo, con el uso de psicodélicos o técnicas de meditación y qué sé yo, en las cuales la idea de que uno está dentro del cuerpo o que los límites del cuerpo se desvanecen. De hecho, hay experimentos haciendo eso. La idea del cuerpo, lo que es fundamental del cuerpo, o sea, lo que define que el cuerpo es mío, es que responde a mis expectativas. Entonces, si yo quiero agarrar el vaso de agua, digo, ay, tengo sed, hago así y agarro el vaso de agua. ¿Sí? Lo tengo ahí. Digo, tengo sed, quiero tomar agua, y miro el vaso y lo agarro. El hecho de que el brazo esté haciendo lo que yo quiero que haga, me refuerza la noción de que este es mi brazo. Eso a veces falla. Se llama el síndrome de la mano ajena o de la mano alienígena, ¿no? Alien Hand Syndrome. Y vos tenés gente que por ahí el brazo les hace cosas que no quieren que haga conscientemente. Y esta gente el brazo siente como que es otra persona, porque no responde a su voluntad. El tema de Robocop, que es uno de los capítulos del libro este que hablábamos, plantea una discusión muy interesante, porque es una discusión que en filosofía, creo que el primero que se la plantea en serio fue John Locke, hace 3, 4 siglos, y el tipo tiene la paradoja del zapatero y el cobbler, el zapatero y el príncipe. Y el tipo dice, un día el príncipe se despierta en el cuerpo del zapatero y el zapatero en el cuerpo del príncipe. ¿Quién es quién? O sea, el príncipe pasa a ser el zapatero porque es su mente o su memoria en un cuerpo extraño, o el príncipe sigue siendo el que se despierta en el palacio real, por más de que su mente o que su memoria o lo que quieran llamarlo sea la del zapatero. Entonces, Locke se plantea qué define la identidad, qué define el yo, el cuerpo o la memoria, puedes decirle la mente o la conciencia o lo que sea. Esa paradoja hoy día no tiene sentido, por lo menos para muchos de los científicos o neurocientíficos de hoy día. ¿Por qué? Porque no hacemos tanta distinción, o no hacemos distinción alguna entre mente y cerebro, entre cuerpo y mente. La mente no es ni más ni menos que la respuesta de la actividad de neuronas, no es algo mágico. Entonces nos alejamos de lo que se llama dualismo cartesiano, porque René Descartes decía que tenés dos cosas separadas, una cosa es el cuerpo y otra cosa es la mente, que se comunican y decía a través de la glándula pineal. Eso hoy día no lo vemos así. Nosotros pensamos, creo que neurocientíficos, la mayoría de neurocientíficos de hoy día pensamos que mente y cerebro son la misma cosa. Pero el cerebro tampoco es algo mágico, el cerebro también es cuerpo, es materia, es parte de mi cuerpo. O sea, acá tengo células de mi brazo y también tengo células acá adentro que las llamamos neuronas. Es materia. Y después tenés lo que se llama neurociencia embodiment. Embodiment es que no sos una estatua que piensa. O sea, tenés estímulos que te vienen todo el tiempo. O sea, lo estoy sintiendo, o sea, tengo sensaciones táctiles, visuales, auditivas, y todo esto lo procesa mi cerebro. Lo podemos filtrar mucho, ¿no? O sea, ustedes ahora se los digo, lo van a hacer, pero, o sea, ustedes ahora no están sintiendo sus deditos del pie. Ahora sí. Pero en general no lo hacemos. Entonces es como que nosotros podemos focalizar nuestra atención a distintas cosas. Si yo digo, qué mala idea haberme comprado zapatos nuevos para venir a la charla, y probablemente esté pensando en los deditos de mi pie toda la charla, ¿sí? Porque me está apretando el zapato.
Pero es como que nosotros podemos prestar atención a una cosa u otra. Recibimos estímulos todo el tiempo, pero la clave está en que el cerebro, cuando llegas a las áreas más avanzadas, que son las que yo estudio, de memoria, por ejemplo, las áreas de memoria del cerebro no procesan el estímulo, procesan el significado que le atribuimos al estímulo. Entonces, y esto hicimos varios experimentos para demostrarlo. A mí no me importa si una imagen es difusa o yo le atribuyo un significado, le asigno, volviendo a la lingüística, le asigno una palabra a lo que veo, esto es agua. Y yo no estoy pensando que esta agua está más borrosa, está un poquito turbia, es agua. Entonces yo le asigno la palabra agua y es así como lo elaboro, y es así como hago mis pensamientos. Entonces tenés esta interacción con el environment, con el exterior, que sea a través de los sentidos, pero nosotros no pensamos en términos de lo que sentimos, pensamos en términos de la atribución que le hacemos a los sentidos, del significado que le damos. Esa es la palabra clave, el significado. Nosotros le damos un significado a las cosas que nos entran por los ojos, los oídos, el tacto, lo que sea, y es eso que usamos para elaborar nuestros pensamientos, no el estímulo en sí mismo. Eso el mono no lo hace, eso la rata no lo hace. La rata recuerda, o el mono, o cualquier otro animal, recuerda en base a lo que ve, o a lo que escucha, o a lo que siente con su tacto. Nosotros no. Nosotros tenemos como algo en el medio que lo que sentimos, lo elaboramos, le atribuimos un significado, y ahí viene el uso del lenguaje. Le damos una palabra, y ya pensamos en términos de las palabras, del significado que le damos, y dejamos de lado el estímulo sensorial en sí mismo. No importa cómo se veía una persona a la otra, importa que era esta persona o que era la otra. Y es eso lo que internalizamos. Qué respuesta más larga, perdón. Bueno, mi pregunta también fue larga. Disculpe. Bueno, solo una chiquita nomás, solo para la parte final. Claro, entonces uno abstrae y extrae significado, en todo caso ahora, de las sensaciones que podemos tener en nuestro cuerpo y las experiencias que hemos tenido con nuestro cuerpo y la interacción con el ambiente. Ahora, ¿crees tú que es posible modificar de manera temporal o en todo caso sostenida en el tiempo la idea que tenemos nosotros de que somos este cuerpo? Lo digo porque hay algunas condiciones, por ejemplo la eutoscopía, no sé si es la palabra en español, pero te percibes como en dos lugares al mismo tiempo, o estás duplicado en el cuerpo, o en condiciones psiquiátricas como la esquizofrenia, en la cual el sentido del yo se va alterando, los límites del cuerpo se van desvaneciendo y aparecen estas ideas extrañas. Me causa mucha curiosidad porque yo he estado mirando más de cerca estos sistemas propios del cuerpo, pero recién me he comenzado a preguntar cómo se relacionan con los sistemas de memoria. Ya me dijiste la clave del significado. Hay un experimento que, la verdad que no me acuerdo si lo describo en el libro, creo que sí, que es fabuloso. Primero, está uno que vos mencionaste, se llama la ilusión de la mano de goma. Y es un experimento, está buenísimo, si nunca lo hicieron y algún día lo tienen la capacidad de hacer, es muy divertido. Porque se sientan delante de una persona y lo que les piden es que tienen una mano sobre la mesa y la otra mano debajo de la mesa. Entonces la persona que está enfrente suyo, que es el neurocientífico, el investigador, tiene acceso por debajo a la mano que ustedes tienen sobre su rodilla y ustedes ven la otra mano. Y entonces acá le ponen como una toalla o algo y sale una mano de goma. De hecho pueden poner un guante de látex relleno con algodón, da igual. Es lo mismo. Entonces, ustedes ven su mano, la mano de goma acá, y la suya la tienen por debajo. Y lo que hace esta persona, agarra un pincelito así de pintar, y le pasa la mano de goma, y sin que ustedes lo vean, por debajo hace lo mismo a su mano. Entonces, claro, es muy loco, porque ustedes ven que el tipo le hace algo a la mano de goma, y ustedes están sintiendo exactamente lo mismo en su propia mano. Y es como que está con una toalla simulado. Ya saben que es mentira, porque lo ven, o sea, esa no es mi mano. Pero empiezan a sentir como que la mano es suya. Y es muy fuerte. Y los que son medio, o sea, claro, no, son medio sádicos, somos muchos. Hay un remate que es fantástico, que es agarrar un martillo y darle a la mano de goma, y es inevitable que salta hasta el techo. Porque le da la impresión de que le martillan la mano.
Claro, no sienten el martillazo, pero dicen, ¡ah! Y saltan, todos saltan. Entonces, es muy fuerte esa ilusión. Búsquenla en YouTube, se llama La ilusión de la mano de goma. Rubber Hand Illusion. Hay muchísimos videos de eso, es muy divertido. Bueno, hay una vuelta, que es lo que vos decís. Entonces, vos podés tener una persona con unos anteojos de realidad virtual y vos lo que ves es como que ves, estás acá, estás en donde estás y vos ves como un muñeco. ¿Sí? Se llama Pinocho Illusion. Puede ser chiquito o puede ser gigante, no importa. Pinocho no. Full Body Illusion, Body Swap le dicen. ¿Cómo? Full Body Illusion o Body No, Swap. pero le ponían Gulliver, la ilusión de Gulliver. Entonces, o puede ser una muñeca, una Barbie, cualquier cosa. Entonces, ustedes están así y ven todo a través de realidad virtual, pero en realidad virtual también pueden ver con una cámara lo que hay afuera. Pero ahí tienen a este muñeco. Y es la misma historia. Y está el desgraciado este que les pasa el pincelito a ustedes, que no lo ven, y que en la realidad virtual le pasa el pincelito a la muñeca. Y llegado un momento, empiezan a sentir de que su cuerpo está allá donde está el muñeco. O a veces, incluso es peor, es más divertido. Porque en la realidad virtual pueden tener como que se están viendo ustedes mismos. O sea, yo puedo generar una realidad virtual donde yo me estoy filmando de atrás, o me están filmando de atrás, y yo me veo de atrás. Entonces yo tengo mis gafas y yo veo que estoy sentado ahí, donde están las flores. Es realidad virtual, se puede hacer muy fácil. Es tener una cámara atrás, que me filma de atrás, y yo proyecto esto en la realidad virtual y yo me veo a mí mismo. Y yo me muevo y me veo moverme ahí. Y entonces viene alguien y en la realidad virtual le hace algo, le toca el hombro al que yo estoy viendo ahí y me tocan el hombro a mí. Y entonces empieza a ser como que yo me salgo de mi cuerpo, porque yo estoy viendo y me estoy viendo a mí mismo. Y no estoy acá, estoy ahí. Y lo que me están haciendo es exactamente lo que le pasa a la persona que estoy viendo en realidad virtual. Y es una ilusión muy, muy fuerte. Es una ilusión de que es como que se salieron de su cuerpo, porque ahora pasan a estar en otro lado. El truco de todo esto, ¿por qué funciona? Es lo mismo que decía antes. Es porque hay una coherencia del estímulo sensorial con lo que ustedes están procesando. O sea, tiene sentido. La ilusión de la mano de goma se desvanece de inmediato si las pinceladas que le dan a la mano que está abajo no son casi idénticas a las que le dan en la mano de goma que están viendo. Si no van al mismo ritmo, a la misma velocidad o si no cubren el mismo campo, enseguida se desvanece la ilusión. Pero si lo hacen con cuidado, la ilusión es fortísima. Gracias. Bueno, yo trabajo y hago un poco de semiosis infinita aquí en que varias de las cosas que han mencionado recuerdan a justamente lo que te iba a preguntar, más que todo la relación, para ponernos en contexto, la relación entre los contextos digitales y la memoria. Hemos hablado del olvido, necesario, me parece clave, pero tú mencionas, aparte de, digamos, de las referencias de ciencia ficción que me interesan de sobremanera, la maleabilidad de la memoria. Entonces, a tu parecer, ¿qué riesgos encontrarías ahora que la memoria, esto es un poco como de teoría, de las bases de teoría cyborg, nosotros hacemos una extensión con la tecnología de parte de nuestro cuerpo, no tiene que ser tan extremo como que perdamos una mano y tengamos ahora una prótesis, pero en el caso de la memoria, estamos depositando nuestra memoria en los dispositivos. ¿Qué efecto tiene o de pronto qué preocupación o qué riesgo ves tú al nosotros depender de los dispositivos para guardar nuestra memoria allí? Es que no hay una respuesta, o sea, depende. Si vos, si vos te querés acordar la localización de las cosas y el nombre de las calles, de acá del campus hasta tu casa, y que sabes que acá está tal calle, acá está tal otra, acá está tal otra, y si vas navegando con Google Maps de acá a tu casa todos los días y no te lo vas a acordar. ¿Por qué? Porque delegaste esa tarea que hacia adelante de que te querés acordar de las calles porque no te querés perder, se la dejaste al Google Maps en tu celular. Entonces sí, obviamente, tu memoria espacial de ubicarte se va a empezar a atrofiar de alguna manera. Atrofiar no, pero no va a ser tan fuerte como si vos no usás Google Maps. Y si vos decís, tengo que ir manejando de acá a no sé a dónde, y más o menos sabés para qué lado tirar, porque sabés para dónde está donde querés ir. Ahora, si cada vez que querés ir a un lado o al otro pones el navegador, que no está mal. Bueno, no quieras acordarte cómo están las calles y dónde estaban, porque no lo estás ejercitando.
Entonces, depende. Porque, por ejemplo, si yo soy médico y yo tengo consultas y vienen los pacientes, yo no me quiero estar acordando de quién viene a cada hora. O sea, no me sirve. Y tampoco si yo tuviera una secretaria, yo le digo a la secretaria que se haga cargo de eso. Y si no tengo una secretaria, yo uso el calendar. O sea, no voy a estar acordándome quién viene a cada momento. O sea, lo meto en la computadora y que la computadora me vaya diciendo quién tiene cada turno. O si tengo que dar charlas, o sea, o lo que sea, tengo viajes. Me salen un montón de viajes. Yo no me estoy acordando cuándo me voy a México, cuándo tengo que ir a tal lado, cuándo tengo que ir a tal otro. Está todo metido en el calendario. Entonces lo único que hago es abrir la computadora, miro el calendario, en 2 semanas tengo que estar en Guadalajara. Pero no me lo quiero acordar de memoria. Entonces, depende de lo que quieras hacer. Hay un montón de cosas que sí se lo querés delegar a un dispositivo digital, por ahí navegar, por ahí mantenerte una agenda o por ahí otras cosas. Así como se las delegas a un papel. Porque si no, ¿por qué tomamos notas? Claro. O sea, si están acá y si esto fuera una clase y después tienen un examen, o sea, probablemente estarían tomando notas, ¿sí? Entonces, ¿pero que le están delegando la memoria al papel? No, bueno, es una manera de poder ejercitarlo después. No se quieren acordar todo de memoria. Esta discusión, y con eso termino, esta discusión se dio muy fuerte muchos años atrás, en la época de la antigua Grecia, la antigua Roma, porque se preguntaban si la escritura no atrofiaría la memoria. O sea, a partir del momento que empezase, porque no tenían papel en esa época, tenían papiros, que eran muy caros, ¿sí? O pergaminos. Entonces se preguntaban si el hecho de poder empezar a escribir todo no te atrofiaría la memoria. Y hoy día nadie va a decir que porque puedas escribir somos menos inteligentes que los antiguos griegos o los antiguos romanos. Claro, precisamente ahorita mencionabas la corporalidad como un componente esencial y también mencionabas que el olvido es algo imprescindible en nuestra forma de crear la memoria. En ese contexto, ya que por lo menos los dispositivos digitales están por fuera de nuestra corporalidad. Perdón, pero yo hago la acotación de que todos ustedes están leyendo la pregunta del teléfono celular. Ah, no, claramente. Entonces, esto valida la importancia de los dispositivos digitales en la memoria. No, pero precisamente para eso iba, porque ¿qué pasa cuando la memoria que está en el dispositivo digital es modificada? Te doy un ejemplo más fácil. Por ejemplo, ahora ahí está circulando hace unos días en TikTok una supuesta entrevista que le hicieron a Antonio Banderas en un canal norteamericano, en el cual la presentadora le dice que es que tú suenas mucho a zorro, suenas muy, o sea, se burla de su acento. Sí. Y supuestamente Antonio Banderas hace una clase magistral en la defensa del idioma español y del multiculturalismo. Sin embargo, cuando tú buscas ese archivo, ese video, no existe. Entonces algunas personas dicen que no, es que el CBS lo borró y despidió a la presentadora, y otras personas dicen, no, yo la vi, pero no la tengo. Es decir, ahí a eso me refería, digamos, de pronto un poco con la pregunta previa, es, claro, obviamente, claramente nosotros al momento de escribir, bueno, algo mnemotécnico, porque estamos, pues, o sea, recordamos mucho mejor porque involucramos varios sentidos. Pero ¿qué pasa de pronto con la memoria colectiva, en este caso? Sí, no, está bueno tener, de hecho, sí, está bueno tener evidencia, tener documentación, tener algo que puedas ir a la fuente. Yo tengo una memoria, esto lo escribo en el libro, tengo una memoria muy fuerte de mi infancia, de haber visto un partido. A mí, bueno, como buen argentino, me gusta la carne y el fútbol. Entonces, y recuerdo haber visto un partido, que yo era muy chico, que se jugó en Kiev, que era Argentina contra la Rusia. En esa época era la Unión Soviética, ¿no? Era antes de la caída del muro. Y me pegó muy fuerte porque yo nunca había visto, yo soy de Buenos Aires, o sea, no hay nieve en Buenos Aires. Y nunca había visto a alguien jugar al fútbol en la nieve. Y así como yo, estaban los 11 de Argentina, no entendían nada. Y era muy bizarro porque corrían la pelota y se resbalaban, así iban al diablo, ¿no? Entonces era muy loco ver a la selección argentina que parecía que estaban haciendo hockey sobre hielo, porque se patinaban todo el tiempo, los rusos no. Pero yo tengo la imagen, también tengo la memoria de que la pelota era naranja, porque el campo de juego estaba cubierto de nieve. Entonces usaron una pelota naranja para que se distinga, porque una pelota blanca no la ves. Y eso resultó ser falso. Y eso me lo dijo muchos años después, haciendo una entrevista, porque bueno, a mí me gustaba hablar de fútbol,
y un periodista deportivo me dice, no, fíjate que en la tapa del Gráfico, que era una revista de deportes de Argentina, está Hugo Gatti, que era el arquero, y está atrapando la pelota y quedó la foto que lo llaman el León de Kiev. Y digo, me estás jodiendo. Y voy y encuentro la foto y lo veo a este desgraciado agarrar la pelota y era blanca. Me cagó en la infancia. Pues yo tenía la noción, los primeros recuerdos del partido Argentina-Rusia con la pelota naranja. Y vos fijate que, pues sí, memoria colectiva, y resulta ser que mucha gente tenía, o sea, después me di cuenta, o empecé a investigar y mucha gente tenía el mismo recuerdo, de que la pelota era naranja. Y eso pasó porque años después se hizo el Mundial 78 en Argentina y se empezó a usar la idea de tirar papelitos cuando salían los equipos. Eso viene de un dibujante que se llamó Caloi, un dibujito llamado Clemente, y que Clemente decía, tiren papelitos. Entonces salía la selección argentina y todo el mundo llevaba como confeti, ¡boom! Y vos veías el estadio y de repente asomaba la cabecita del primer jugador y era como que explotaba carnaval. Claro, pero el estadio quedaba todo blanco, no por la nieve, pero por los papelitos. Y hubo un partido en Argentina, River Boca, que es el clásico, y le preguntan al Beto Alonso, que era el capitán de River, y el Beto Alonso pide que la pelota sea naranja. ¿Por qué? Porque no le iban a ver por los papelitos. Y mucha gente como yo hizo la asociación del campo de juego blanco y la pelota naranja con el partido de Argentina-Unión Soviética en Kiev. Y a mucha gente le quedó la idea de que el partido contra la Unión Soviética fue con pelota naranja. Y no, era blanca. Muchas gracias. Creo que podemos pasar a las preguntas del público. ¿Sí? Sí, adelante. Muchas gracias a todos por la conversación. Me quedó una pregunta con las neuronas de autoconcepción. ¿Están ubicadas o localizadas dentro de esta misma área de la memoria del área de conceptos? Está ubicada ahí mismo adentro. Y todos los seres humanos tenemos como esa misma ubicación, o cada uno la tiene por ahí desperdigada en distintos lugares de esa misma región. Sí, o sea, yo estas neuronas las encuentro en el hipocampo, es un área del cerebro. Y yo encuentro neuronas que responden al paciente mismo. O sea, el paciente ve una foto de sí mismo y tengo neuronas que responden a la percepción que tiene el paciente de sí mismo. Y sí, y son lo mismo que si ves la de Jennifer Aniston, Luke Skywalker, y tengo la del paciente, la de la foto del paciente. Y están en el mismo área, sí. Sí, tenemos otra pregunta ahí. ¿Me escucha? Sí. Gracias, bastante emocionante por la charla, bastante temas por tocar. Tengo dos preguntas. Uno sobre el aspecto lingüístico de la memoria, al extraer, digamos, ciertos conceptos. ¿Qué ocurre cuando hay, digamos, una población que tiene sordoceguera y no hay, digamos, ahí un tipo de representación verbal, sino más bien son impresiones táctiles, ¿no? Y justamente en la mano, por ejemplo, ¿no? ¿Cambiaría en algo, digamos, este tipo de abstracciones? El tema es que, por más déficit que tengas, el cerebro humano, sea de quien sea, es el resultado de millones de años de evolución y en particular de 100.000 años de evolución donde todos tus antepasados, o la mayoría, hicieron uso del lenguaje. Entonces es como que tu cerebro, cuando naces, tiene la capacidad de procesar lenguaje y procesar los pensamientos en términos de palabras. Esto un bebé no lo hace, porque todavía no habla. Pero el bebé cuando empieza a hablar, empieza a usar como esta circuitería que tenemos en el cerebro humano, explotando esto, de que puedes empezar a pensar en términos de palabras. Esto un mono no lo puede hacer. Si vos le querés enseñar a un mono lenguaje de señas, porque no pueden hablar por una cuestión de la laringe, no aprenden, o sea, quedan muy limitados. O sea, no es que van a hablar como una persona que sea sorda, que puede usar lenguaje de señas.
Una persona que sea sorda puede desarrollar una inteligencia igual o mejor que la de cualquiera. Tiene la limitación de que no puede comunicarse como nosotros, pero a partir del momento que empieza a usar lenguaje de señas, ya todo es lo mismo. O sea, la abstracción es distinta porque va a ser una seña en vez de una palabra. Pero el proceso de abstracción está. En otros animales no existe esto. Entonces, en personas que tengan ceguera o lo que sea, por ahí no, o sea, le lleve más tiempo desarrollar esto, porque no es tan fácil como si vos ves las cosas, pero en cuanto aprendes braille o en cuanto aprendes a reconocer en base al tacto, el mismo proceso de abstracción lo puedes aplicar y vas a pensar en términos de abstracciones. Las abstracciones van a ser distintas porque no van a ser palabras o lo que sea como para nosotros, pero la abstracción también va a estar. Entonces yo creo que no tenés... o sea, yo creo que el proceso que yo estoy contando funciona igual. Y bueno, aquí viene mi segunda pregunta, y también gracias a Mari por traer el tema de comparado, ¿no? Entiendo que actualmente hay como evidencia de composicionalidad en bonobos y también en tits japoneses, no sé, es un pájaro cantor, ¿no? ¿Evidencia de qué, perdón? Composicionalidad y referencialidad, ¿no? Entonces, quizás revisar la literatura es bastante actual, pero ¿cambiaría algo, digamos, si se empieza a encontrar evidencia de mayores componentes de sintaxis o lingüísticos en animales? Obviamente no va a ser el mismo grado que en un humano, por diferencias, digamos, filogenéticas, pero si avanza, digamos, la evidencia, ¿habría algún cambio en eso? En pájaros cantores, o sea, lo que tenés es que pueden repetir un canto. O un loro puede repetirlo. O sea, vos decís algo a un loro y el loro te lo repite. Pero es como... Eso no es lenguaje. O sea, el loro no está procesando algo y haciendo relaciones. O sea, es simplemente una cosa mecánica. Es como que si vos empezás a mover los dedos y un mono te mueve los dedos como lo haces vos. O sea, no... Pero es algo mecánico, o sea, es que es capaz de reproducir un sonido, pero no es lenguaje. Y lo otro que decías es qué pasaría si tuvieran lenguaje. Si la vida está aumentando, Si la vida... La evidencia. La evidencia está aumentando. Esto hay un bonobo. Un bonobo es como un chimpancé, un poquito distinto, muy estudiado, lo llamó Kansi, y una mujer que dedicó casi toda su vida a enseñarle símbolos y representaciones a este bonobo. Y esta mujer da una evidencia mínima de que a veces relacionaba dos conceptos, pero es muy anecdótico. O sea, es haber entrenado a un animal durante, o sea, muchos años y que después de eso puedas contar 3 ejemplos. Entonces, no sé, vos capaz que sabes más que yo de esto, o sea, que tenés otra evidencia. No, o sea, creo que el tema con esos casos siempre es que la evidencia es generalmente reportada por un único investigador, que es quien reporta, analiza y consigna en qué medida es su evidencia esta composicionalidad de la que hablabas. Y en la mayoría de los casos hay otras explicaciones posibles, más simples, ¿no? Entonces... Y que además el investigador es la persona que entrena al animal. Ah, claro, que ha invertido 500 horas en enseñarle a asignar. O sea, que igual es fascinante, ¿no? Lo que logran hacer, creo, pero... Pero, por ejemplo, como yo diga, mi perro es el más inteligente del mundo. Sí, bueno, pero tomalo con pinza porque te lo estoy diciendo yo. Claro. ¿Tenemos otra consulta? ¿Tiempo para una más? ¿Sí? 2 más. Ah, perdón. Ok. A ver. Sí, sí. Hay una diferencia que debemos meter en un pantalla entre lo que recuerda un hombre y una mujer frente a hechos sumamente objetivos. Porque alguna vez vi un experimento que me divertí muchísimo, de un taxista que tenía todo un discurso muy estandarizado, y entraba en el taxi y le contaba una historia, y lo que recordaba la mujer era historia, ¿no? Las relaciones que había tenido el taxista, que había contado, pero me recordaba con los hombres, ¿no? Una cosa mucho más intrascendente, pragmática, que era el color del carro, el tapizado. ¿Por qué una cosa como esa tan
Esta es una de esas preguntas que te diga lo que te diga, voy a meter la pata. ¿Sabes? Esa pregunta con trampa, mi cerebro está peligroso. Ay, ¿cómo le contesto? Casi como última pregunta, hijo de puta, machista, argentino machista. Yo creo que en gran parte no necesariamente es diferencia entre hombre y mujer, o sea, es diferencia de intereses a veces, ¿viste? Hay, no sé, un cuento, no sé si es famoso o conocido, ¿viste? Que llega la mujer y dice, ay no, me trajeron un auto rojo, y dice, qué bestia, es una Ferrari, no es un auto rojo, ¿viste? Pero es que no te interesa, y capaz que hay cosas que le interesan a una mujer y que tienden a interesarle menos a un hombre, pero tampoco hagas la distinción así, porque hay mujeres que les interesan los autos y tú dices, no, o sea, no me diga que la mujer dice un auto rojo, o sea, me di cuenta que es una Ferrari, a mí también me gustan los autos. Entonces, yo no hago la distinción, o sea, por género o por sexo, de que a la mujer lo ve así, el hombre lo ve así, es según el interés de cada persona. O sea, si a mí me interesan los autos, me doy cuenta que es una Ferrari, capaz que vos no te interesan los autos, y es hombre, y te dicen es un auto rojo, pues me da igual, o sea, nunca me fijé en los autos. Sí, estadísticamente puede que pase de que tenés una tendencia de que a los hombres tiendan a estar más interesados por los autos que las mujeres, o que las mujeres tiendan a estar más interesadas por otro tipo de cosas. Entonces, según tus intereses, vas a generar una memoria de distinto tipo. Esto está estudiado, esto lo vio un psicólogo de Cambridge que se llamó Frederick Bartlett. Y él lo que veía es que les contaba historias a estudiantes de Cambridge, y según el background y el interés que tenía el estudiante, la historia se la repetía de una manera totalmente distinta. Y a veces le inventaba detalles, le inventaba cosas que no estaban en la historia, y él siempre lo podía correlacionar al interés que tenía la persona. Entonces, sí, o sea, tu interés, a qué vos le prestás atención, cómo vos construís una memoria, una historia, está muy influenciado por tus intereses y por tus experiencias pasadas. Sí, la salvaste. Sí, saliste bien parado. Sí, ahí tenemos una y una, sí, ok. Sí, recién busqué los detalles del partido con la Unión Soviética, fue en 1976. Sí. 2 años antes de que llegue la televisión en color en Argentina. Entonces, puede ser que el relator o alguien haya dicho, esa pelota es naranja, debe ser naranja, pero nadie vio la pelota naranja porque era en blanco y negro. No, esa crítica ya me la he hecho. Okay. Pero vos... Pero por más que sea blanco y negro, una pelota naranja la ves gris. Claro, no blanco. Estudio percepción visual, no me vas a... ¿Era blanca o era gris? ¿En la realidad era blanca? Es que, te digo la verdad, ni me acuerdo de haber visto el partido. Pero sí me acuerdo de que la pelota era naranja. Y sí, o sea, te puedo decir otra memoria que no sé por qué, pero yo tengo la memoria de que nos estaban, lo digo en argentino, cagando pelotazos, y que estábamos todos contra el arco, y que Gatti fue el jugador de la cancha porque tapó todo, el arquero, ¿no? Y no sé por qué tengo la memoria de que hay un despeje y que se lleva la pelota el ratón Ayala, que era un delantero de San Lorenzo que estaba en la selección, y va corriendo y que la pelota le queda en el medio campo y era a correr, era él solo contra el arquero, y que el tipo se tropieza y se cae. Y no metió el gol porque se resbaló. Y muy probablemente esa memoria sea falsa, pero no sé por qué yo tengo esto del despeje, el ratón Ayala corriendo y que el estúpido se tropieza y no mete el gol. Sí, una más. Esta y una más. Ok. Bueno, buenos días, profesor, buenos días, profesores. Muy bonita la conferencia. Y bueno, yo soy más de ciencia política y de relaciones internacionales, y quiero abordarlo sobre todo en cuanto a lo que ocurre bastante con algunos estados un poco más autoritarios, ¿no? Como por ejemplo ahora con Rusia, ¿no? El cual se crean como un relato, una memoria colectiva en cuanto internamente ellos de lo que fue la pasada con Yeltsin o Gorbachev, o incluso lo califican como fue, y cómo se va creando una memoria para los propios rusos, ¿no? Que esa dinámica hacen de que respondan de una u otra manera en cuanto a la percepción que tienen sobre la guerra con Ucrania y demás, ¿no? O por ejemplo ahora en Estados Unidos, Donald Trump y demás, en cuanto califica a otros gobiernos como Biden, Obama y demás, ¿no? Entonces, profesor, se puede usar, por ejemplo, esa memoria o repetición de conceptos que nos convienen o que cierto gobierno tiene
para afianzar y construir una memoria como colectiva, así no haya pasado, para ir y buscar un objetivo mayor, por ejemplo, Estados Unidos, el MAGAN, o Rusia, por ejemplo, volver a ser una potencia de lo que cayó desde la Unión Soviética, además, ¿no? O la China misma, que también pretenden cuando su propia población, que no permite usar ciertos dispositivos. Eso es mi broma. Que zafé con lo de las mujeres, ahora estoy al horno. Sí. Eso está peor. Te lo contesto de esta manera. No me voy a meter en Rusia, en Putin y en Ucrania, en todo esto. Sí te puedo contar de lo que yo viví. O sea, cuando era chico. Había una memoria colectiva que fue en mi país dada por la dictadura militar. Entonces, cuando viene la democracia, empezás a ver cosas que vos no veías. Entonces, nosotros crecimos con una percepción del comunismo o de otras religiones. O sea, el dogma en Argentina, la dictadura militar de los 70, era católico y de derecha. O sea, vos no concebías el comunismo, era mala palabra, y no concebías otra religión que no fuera la católica. Entonces crecimos o fuimos educados de una manera muy sesgada, con ojeras, ¿no? Porque yo nunca, o sea, en el colegio nunca supe por qué un protestante era distinto de un católico. No te enseñaban eso, porque el protestante estaba mal, punto. Ni siquiera te ponías a ver por qué. ¿Qué piensa un protestante? O sea, ¿por qué el protestante es distinto que el católico? O sea, Lutero nunca lo estudiamos en la escuela. Entonces, a veces, yo te hablo ahora de lo que yo vi. El gobierno en Argentina te quería imponer una memoria colectiva o un pensamiento colectivo que estaba recontra censurado. Y claro, si vos lo único que ves en la televisión, en los diarios, en las revistas, es la misma historia, sesgada, y te empezás a creer el cuento. Cuando viene la democracia y que tenés acceso a otras fuentes de información, ahí te das cuenta de que crecimos con una visión muy sesgada de la realidad. Primero, gracias por toda la presentación. La verdad ha sido una conversación bastante interesante. Yo tenía una pregunta. En animales, lo que se ha encontrado es que, o sea, los animales sí tienen self-body recognition, o sea, reconocen su cuerpo como suyo, y también hay algunos animales que también se reconocen a sí mismos como cuando están en el espejo. Entonces, estos animales también tienen la capacidad para integrar información, pero lo que he entendido más o menos por la charla es que lo que implicaría, digamos, yo lo veo como conceptualizado como memoria semántica. Lo que implicaría la memoria semántica es el poder abstraer esta información, y esta abstracción va a depender del lenguaje. Entonces, pero el lenguaje, si es que lo entendemos como una misma estructura para todos los tipos de lenguaje que existen, ¿no? Pero justo en lo que se ve de diversidad lingüística es que en realidad no existe una idea de universales dentro del lenguaje. Entonces, teniendo en cuenta la amplitud de la gran cantidad de lenguas que existen en el mundo y que hay diferentes formas de cómo la cognición se moldea a través de estos tipos de lenguas, esto implicaría que también, o sea, dentro de los humanos, nosotros tendríamos diferentes formas de aproximarnos a nuestra memoria, a pesar de que entiendo que como procesamiento cognitivo debe haber como similitudes, pero si este puente, que es la abstracción, depende del lenguaje y no hay no hay una sola forma de entender el lenguaje por la diversidad lingüística, entonces también las memorias dentro de nosotros serían distintas o no, o ese puente como que no. Sí, a lo que yo me refiero es algo muy básico del lenguaje, es el lenguaje como simbolismo, o sea, es la capacidad de abstracción y que le atribuís un símbolo a un pedacito de la realidad. O sea, yo esto lo llamo vaso y vos llamalo glass o como quieras. Pero uses el lenguaje que uses, vos estás abstrayendo de que este vaso es corto, es chico, de que es de vidrio, de que no es de cristal, de que no es copa con pie.
O sea, todos esos detalles los dejaste de lado porque decís vaso. Y si querés decirle glass o decirle como se te antoja en el... Vos después tenés distintos tipos de derivaciones, pero yo creo que esa capacidad de abstracción, de simbolismo, atribuirle una palabra a la realidad o a distintos aspectos de la realidad, es común a todos los lenguajes. O sea, eso es la base. Entonces, partiendo de ahí, lo que yo postulo, no creo que sea específico de un lenguaje o del otro. Ahora, lo que yo también veo, un poco lo que decía de las Ferraris, ¿no? Jugando, pero esto yo lo veo en los pacientes. O sea, viene una vez un paciente en el que hacemos registros y el pibe estaba viendo las películas de Rocky todo el tiempo. Bueno, en ese chico encontré la neurona de Mr. T, la de Iván Drago y todas cosas relacionadas a Rocky. Viene una persona más grande y era profesor de geometría en un colegio y encuentro la neurona del teorema de Pitágoras. Pero esa neurona no la encontré nunca en el pibe que miraba las películas de Rocky. Entonces, lo que vos ves, o sea, lo que yo veo, a qué disparan las neuronas, depende de los intereses de cada persona. Entonces te vuelvo al ejemplo de Ferrari. Si viene de hecho, esto es un experimento que hicimos en China. O sea, viene un tipo de que tiene un taller mecánico, o trabaja en un taller mecánico y empezás a encontrar neuronas que disparan autos. Pero un tipo que no le interesan los autos, no vas a encontrar neuronas que disparan autos específicos. Y eso mismo que te digo también lo tenés con el lenguaje. Y está el ejemplo que yo creo que es no sé si es una leyenda de esto de los 7 nombres distintos de la nieve, ¿no? De que tenés 7 tipos distintos de blanco. Entonces, si esto fuera así, es como que vos podés diferencias entre conceptos que para otra persona es todo lo mismo. Te pongo otro ejemplo. Vos podés pensar que algo es un perro, un animal es un perro, y por ahí el que está al lado tuyo te dice, no seas bestia, no es un perro, es un dálmata. O sea, no lo llames perro, es un dálmata. No es lo mismo un dálmata que un boxer. Y yo capaz que no sé nada de perro, le digo perro. Y viene otra persona y dice, no, pero eso no es un dálmata, ese es mi perro. Entonces, cómo vos lo categorices va a definir cómo lo guardes en tu memoria. Y eso depende de tus intereses. Entonces, el lenguaje a veces viene modulado por los intereses de la gente que lo habla. Y a veces esos intereses son los que definen qué cosas son las que tendemos a recordar más o no, porque son las que nos interesan a nosotros, o las que le interesa a un noruego, o a un chino, o a un peruano. Entonces yo creo que esa es la cosa más importante. El lenguaje viene moldeado por el interés de la gente que lo habla, y eso a su vez te moldea también a qué responden las neuronas. Bueno, creo que hemos hecho las preguntas que teníamos y probablemente cada quien se quede con otras ya para después. Muchas gracias a Rodrigo por acompañarnos en esta conversación hoy y por responder a nuestras preguntas y dudas. Y gracias a todos por acompañarnos también. Ya está.